Bienvenido, Aries, a tu lectura, donde vamos a ver un poquito esas energías a nivel general, cómo van a estar para ti. Aries, te doy la bienvenida al canal. Y bueno, mi nombre es Marisa, vamos a ir empezando tu lectura. Empezamos por el consejo del oráculo chino. Te dice aquí, Aries, que es un buen momento para que te centres en eso que es para ti importante, sobre todo si tienes algo pendiente, ¿vale? Tiene que ver esto con estudios, tiene que ver esto con adelantar algún proyecto de tema laboral, ¿vale? Te dice, ponte manos a la obra, vas a tener apoyo y sobre todo vienen recompensas a nivel financiero. Vamos a ver, Aries, el segundo consejo que tiene para ti el oráculo de Nostradamus. Y bueno, te sale sinceridad. Va a ser un buen momento, Aries, para que conectes con la sinceridad. Que sobre todo seas, que te abras, ¿vale? Que seas sincero, honesto, honesta contigo mismo, contigo misma, también con los demás. Sobre todo esto tiene que ver con esto que vienes haciendo, esto que quieras hacer, en el tema también laboral. Aries, vamos a ver qué piedra te va a estar acompañando en este momento. Te sale el cuarzo ahumado, Aries, esa va a ser tu piedra, ¿vale? La que te va a estar favoreciendo. Te dice naturaleza, crianza, sexualidad. Esta piedra te va a estar ayudando a conectar con la naturaleza, con temas que tienen que ver con la crianza, ¿vale? Con temas de ancestros también, ¿vale? Y con el tema de la sexualidad. Aries, ahora sí vamos a empezar tu lectura. Vamos a ver pues cómo van a estar las energías en este momento para ti, en este momento que está llegando esta lectura a tu vida, Aries. Vamos a ver cómo vamos a estar nosotros a nivel personal. Bueno, Aries, te dice aquí que vamos a estar intentando resolver temas pendientes, temas que tienen que ver con el empleo, con trabajo, pero también temas con el dinero. Te dice, Aries, que esa situación que te viene preocupando se va a poder resolver. Finalmente vas a dejar atrás un periodo un poquito donde te sentías con estrés, con dudas. Te dice también que vamos a estar compartiendo. Aquí veo una energía donde vamos a tener que buscar un poquito de equilibrio, ¿vale? En estos días, que llegue esta lectura a tu vida y sobre todo que te abras a compartir con la familia, que no te encierres, ¿vale? En ti mismo, en ti misma. Aries, en cuanto al tema de la familia, bueno, aquí te dice Aries que vienen situaciones donde vamos a estar recuperándonos, que nos pueda estar costando algún malentendido que otro, pero finalmente veo una recuperación, veo aquí avances, veo situaciones positivas, vamos a estar reconectando con la felicidad. Te vas a estar enterando de una buena noticia, ¿vale? Muy pronto, sobre todo tiene que ver esto con temas aquí de niños para algunos y algún proyecto o una persona que te va a estar trayendo una buena noticia, una felicidad. Aries, en cuanto a las amistades, bueno, te dicen aquí, Aries, que viene un periodo donde vamos a estar de reuniones, vamos a estar queriendo compartir, buscar un poquito de apoyo, ¿vale? Socializar, pero sí que veo aquí que puedas tener cargas, vas a ir quitándote cargas, sobre todo porque tenemos que estar lidiando con temas del hogar, con temas de trabajo, ¿vale? Pero sí aquí te dice que finalmente vas a poder compartir con las amistades, va a haber alguna reunión que otra, aunque se te pueda estar dificultando. Aries, para los que estáis sin empleo, bueno, aquí te dice que va a ser una buena temporada para que te pongas manos a la obra. Sí que veo aquí propuestas, ¿vale? De trabajo, puede que tengamos pequeñas dudas, pero finalmente te dice que te pongas tu empeño porque vas a lograr objetivos. También aquí algún familiar te puede estar echando una mano. Y veo que, aunque sientas que el ambiente a tu alrededor sea difícil, finalmente aquí vas a estar recibiendo noticias de trabajo. Para los que estáis con empleo, Aries, bueno, vienen aquí noticias más bien de ascensos, cambios que se van a estar dando en el área laboral, pero te van a estar beneficiando. Van a haber comunicaciones, si viene una temporada donde tenemos que estar adaptándonos a ciertas circunstancias, porque hay cambios, veo viajes también para algunos o algunas, y si veo aquí más bien un periodo que vaya a haber movimiento, ¿vale? Esos movimientos te puedan generar estrés y que puedan venir desprevenido, que te puedan pillar de sorpresa, pero viene una mejora.
En el amor, los que estáis sin pareja, Aries, bueno, aquí veo que estamos con pendientes aquí de temas del pasado, como que lo tenemos muy presente. Sí veo aquí que va a haber comunicación con alguien, se va a poder resolver situaciones un poquito complicadas. Te veo también que vas a buscar aquí algún tipo de asesoramiento en cuanto al tema sentimental. Veo propuestas, ¿vale? Pero también veo aquí que estamos como un poquito melancólicos pensando en el pasado. Sí veo aquí a alguien que se te puede estar acercando. Finalmente lo vas a estar como... vas a estar poniendo un poquito de alto, ¿no? No veo que lo rechaces o lo rechaces, pero sí como que vas a estar un poquito prudente. Para los que estáis con pareja, Aries, bueno, viene una temporada donde vamos a tener que poner un poquito más de nuestra parte, ¿vale? La relación, porque podamos estar un poquito melancólicos, te dice que hay cosas que no te vienen gustando, o más bien es que venimos sintiéndonos solos o solas, porque nos vamos a estar aislando un poco, pero después veo que tu pareja te va a estar apoyando, va a estar ahí, ¿vale? Siempre y cuando tú te abras, el momento de que te abras, de que compartas, sí vienen oportunidades para hacer cambios de cara finalizando ya estos días que llegue esta lectura, puede unos días, unas semanas, ¿vale? Pero sí van a haber cambios positivos. Dejas atrás un periodo más bien donde te vienes encerrando, te va a costar, pero te dice aquí que no te preocupes porque tu pareja te va a estar ayudando. También una situación que le vienes dando vueltas, veo aquí apoyo de tu pareja. Aries, en el tema de estudios, bueno, te dice aquí pues que va a ser una temporada donde vamos a tener que ponernos manos a la obra, sí que te puede estar costando, ¿vale? Sí veo que tengas dudas, tengas que adaptarte a cambios, hay situaciones donde lo vamos a tener que adaptar y te veo aquí pues que te pueda estar costando, sobre todo porque puedas querer hacer un cambio y te cueste, tengas que adaptarte, ¿vale? A las situaciones. Aries, vamos a ver así qué consejo tiene el oráculo de la energía de la tierra para ti en este momento. Y bueno, te sale vista bendita, te dice Aries que vamos a estar recibiendo alguna noticia que va a ser importante tener en cuenta. Una llamada de alguien que hace tiempo que no sabes nada, que no ves, te dice una comunicación pendiente, te va a pillar desprevenido o desprevenida y te va a traer una grata sorpresa, porque a raíz de ahí vas a poder solucionar algún asunto importante para ti pendiente. Aries, esto es lo que veo para ti, espero te ayude esta lectura. Recuerda suscribirte si no estás suscrito al canal, darle like y compartir. Y bueno, Aries, pues nos vemos en el próximo vídeo.